Bueno, Juan, primero mucho gusto y gracias por el tiempo que nos estás brindando. Este, Voy a comenzar de manera muy poco profesional. El libro me encantó. Ah, muy bien. No, pensé que ibas a decir, no pude leerlo, ¿sabes? Que eso es que Mirá, es lo lo más. que te quería proponer era hablar de otro libro. No, no, la verdad Lo que menos profesional suele ser eso. No he tenido no, tiempo de leer tu libro. no. De hecho, me sorprendió mucho, me encantó. Eh, Muchos de los personajes que lo atraviesan, desde César Aira hasta, bueno, Philip Glass, muchos personajes que uno va recordando, de haberlos revisitado, de haberlos transitado en algún momento, y sobre todo, en lo personal, ahora ya comenzaré con las preguntas, pre-pandemia fue el último lugar que visité fuera de México, el Reina Sofía. Me Ah, qué sorprendió bueno. mucho, me trajo un hermoso recuerdo de Madrid. Fue lo último antes de subirme al avión y volverme, y ya después quedar aquí prisionero un poco, fue lo último ¿Y, que recorrí. y tuviste ocasión de visitar la sala 102 donde está la escultura perdida o no? No, Ah, no, pero bueno, obviamente ya es un pendiente importante porque justo también lo comenté con unos amigos madrileños que acaban de venir para aquí y ya me dijeron que ellos ya fueron a verla y, no, es un gran pendiente. Pero bueno, si te parece, mira, para aprovechar el tiempo, te empiezo a hacer algunos comentarios que me ha dejado el libro. claro. Mira, en principio quería que me comentes vos, en realidad un poquito cómo fue el trabajo. Desde esta óptica, yo soy músico, ¿no? Y lo veo como algo coral, ¿no? Y en un Mm. momento me encontré hablando con un colega, no de la redacción, sino de la composición del libro. Entonces, me gustaría que me cuentes un poco cómo llevaste adelante esa decisión. Me imagino que es un trabajo enorme. A mi entender, quedó perfecto, es súper atrapante, es dinámico, es veloz. Pero bueno, contame un poquito vos Sí, cómo nadaste esas aguas. pues que dar con la estructura Exacto. que tiene la novela fue un trabajo de 10 años. ¡Oh! Digamos que, como recojo en el propio libro, cuando yo tomo la palabra, pues, es en el año 2009 cuando empiezo a interesarme por el suceso y su dimensión narrativa literaria, ¿no? Y por lo tanto empiezo a recoger información. ¿Sabes? Primero hemeroteca, después bibliografía, videoteca, buscando entrevistas de todas las épocas de Richard Serra. Y después ya hay un momento, también un poco más adelante, en el que empiezo a recoger testimonios. Eh, y, pero realmente siempre con la incertidumbre detrás de cómo voy a contar esto, donde Claro. todo lo que tengo son notas absolutamente dispersas que aisladamente no dan de sí, o son pobres, ¿sabes? Y para, eh, mm, digamos, para que una voz gobierne toda la novela con todos los conocimientos que yo he ido recolectando, ¿sabes? No lo veo, no veía esta novela narrada en tercera persona o narrada por uno o dos personajes, ¿sabes? Entonces siempre, digamos que el proyecto me pasaba por encima, me abrumaba, no sabía y me limitaba a hacer acopio, ¿sabes? Trabajo de campo, pero nada de trabajo literario. Entonces lo aplazaba y continuaba con otro proyecto, con una novela que sí supiese escribir, ¿no? Eh, y entonces hay un momento, pero pues ya cuando he publicado, entre tanto, 6 libros, ¿sabes? En el que eh, o sea, no es un momento en que digas, ¡zas! Este es el momento, ¿no? Es como algo que siempre ha estado ahí, pero tú nunca lo has advertido y entonces empiezas a advertir que quizás la forma de contar este libro es imitando a cómo se documentó e incluso imitando al propio eh,
la propia metodología de Richard Serra. Para que una obra de Richard Serra, digamos, pueda ser disfrutada en un espacio museístico o al aire libre o una galería o lo que sea, Richard Serra ha tenido que implicar a cientos de personas. Claro, Entonces me pareció que quizás si enfocaba el libro como una gran biografía de un personaje que no puede tomar la voz porque es de acero corte, ¿sabes? Y por lo tanto hay que acudir a terceros que nos hablen o nos cuenten algo de ella, digamos que podía estar dando con la fórmula. Entonces, empecé a tomar nota de todas las voces narrativas que podía implicar en este proyecto, ¿no? Y cómo algunas conseguirían convertirse en personajes de la novela y otros pues simplemente serían eso, voces prestando un testimonio sobre claro. el artista o sobre el museo o, por supuesto, sobre la escultura, ya sea en cualquiera de sus fases vitales. Es decir, desde su nacimiento, su exposición, sus movimientos, sus traslados, su exilio, su pérdida, su olvido, su pérdida y después su búsqueda, ¿no? Todas esas son las maneras en las que me parecía que podía estar intentando agotar todos los ángulos desde los que acercarse al personaje principal. Y ahí fue como llegué a la actual estructura, ¿no? Y es una estructura con muchos riesgos, porque uno como lector va buscando siempre los asideros, digamos, buscando la forma de tener controlada la historia, la narración, los narradores. Pero Exacto. Sí, sí, aquí no hay, lo que la memoria te permite. claro, pero aquí no hay a qué agarrarse, es una continua novedad. Cada capítulo es un narrador que no sabes de dónde, a qué puede dedicarse, ni mm, ni desde qué año habla, ¿sabes? Entonces, simplemente hay que rendirse a lo que es una marea de testimonios y tener paciencia para que, pese a su disparidad, digamos, poco a poco puedas ir armando en tu cabeza el puzzle. Mira, esto que acabas de decir es muy notorio. El libro a mí me atrapó, o sea, no pude compartir el tiempo con otro libro. Ujú. Eh, Se me presentó justamente como lo decís, algo así muy, muy veloz, demandante desde el lado bueno, y eso que vos decís, como una marea, ¿viste? Como un chorro de agua de información que no podés segmentar, que cada tanto tenés que ir y venir como para, ¿viste? Retomar algo que quedó, hay mucha referencia, pero sí Claro. me sorprendió la velocidad con la que el libro te invita, obliga a ser leído, que eso lo maneja el libro, eso es genial. Claro, la idea era capítulos cortos. Digamos que ante una eventual decepción del lector porque a alguno no le interesa, ¿sabes? Pues que dure poco y pueda pasar al siguiente que quizás sí le atraiga, ¿no? Entonces, la Claro, idea era eh, mm, sortear el peligro de la acumulación hacia arriba. Es decir, si tenemos tantos narradores, corres el peligro de que el libro se convierta en una mera colección de voces y que unas se apilen sobre otras, eh, cuando tú lo que necesitas es que unas empujen hacia adelante a las otras. Entonces necesitas el ritmo, ¿no? Y, y claro, había que imprimir lo que tú llamas esa velocidad, ¿no? De digamos que cada nuevo relato, bueno, te pueda sorprender, pero te pueda resultar todavía profundamente insatisfactorio. Necesitas más, ¿sabes? El pool está siempre muy a medias, porque es que tarda mucho en empezar a conectar unas piezas del puzzle con otras. Entonces, tú vas juntando piezas al principio, pero que no conectan. Entonces vas buscando continuamente el encaje, ¿no? Y entre tanto, la novela quiere empujarte hacia adelante. mira, vuelvo, que lo que acabas de decir, vuelvo a lo musical. Es rítmica, ¿viste?
Sí, claro que lo has visto, lo has hecho tú. Pero es muy rítmica y sobre, me pasó que sobre el final se va acelerando, ¿viste? Como el final de una obra sinfónica en donde ya el tren no tiene freno, ¿viste? Claro, Y, y me gustó mucho la imagen que comentas, claro, al principio, es verdad, tienes como sobre la mesa, ok, ¿están todas las piezas que dice la caja que tiene el rompecabezas? Sí, están todas, pero claro, bueno, ¿cómo hacemos ahora? claro. Tú necesitas que al menos encajen las dos primeras para ir armando algo de sentido, ¿no? Eh, mm, la novela, además de afrontar este reto, ¿no? El de su ordenación, ¿no? Afrontaba el peligro de, la caída del misterio. Esta novela empieza muy arriba, Claro, empieza en lo alto, es decir, con su protagonista desaparecido. En la segunda página ha desaparecido una escultura de 38 toneladas y nadie sabe cómo, ni cuándo, ni quién la ha hecho desaparecer. Hostia, claro, el golpe de efecto está ahí. claro, entonces, ¿cuál es el peligro? Que el arco empieza a caer. Entonces la idea era que preservar todo el misterio. La escultura no ha aparecido, pero eso no significa que no pueda aparecer. Y en la novela se juega con eso. Hay 4 o 5 momentos en los que la escultura está a punto de aparecer y no aparece, ¿no? Pero enseguida se halla una fórmula o una hipótesis de trabajo de la que tirar, ¿no? Esto en cuanto al elemento puramente policial, ¿no? Exacto, ¿Sabes? sí, sí. Claro. Entonces, eso le va dando ritmo. Pero después, claro, que al final la novela quiere ser algo mucho más que la anécdota de la desaparición y la búsqueda, ¿no? Sino hay que ofrecer mucho contexto. ¿Sabes? ¿Cómo algo así ha podido desaparecer? Eso hay que hacerse, hay que explicarlo con contexto. ¿Cómo es un país en el que esto desaparece? ¿Sabes? Claro. Eh, y no solo en lo que esto desaparece, sino que como es un país en el que esto desaparece y no pasa nada, ¿sabes? Y una escultura que es patrimonio nacional eh, se pierde, porque ese es el verbo. La escultura se pierde, ¿no? Pues se pierde y no cortan cabezas, no dimite nadie, no cesa nadie. Y después también es una novela sobre el arte, ¿no? Y cómo, qué tiene que pasar, porque seguro que tiene que pasar algo que habitualmente no conocemos, hasta que, ¿qué tiene que pasar para que vayamos al museo y veamos una escultura de 38 toneladas? Porque esto no es algo que creas en tu garaje Claro, y con tu furgoneta, ¿sabes? Trasladas al museo. Hay una eh, compleja operación que dura meses, a veces años, entre que el artista tiene la idea y esta, al fin, adquiere, adquiere presencia física y está en el museo para que tú interrelaciones con ella. También se trataba de explicar un poco cómo existe una obra, ¿no? ¿Quién ayuda? ¿El artista queda solo? No. Este artista necesita 900 personas trabajando para él. Que claro, quizás, empresas. oh, Claro. claro, claro, desde el camionero que traslada la escultura, bueno, en fin, lo Sí, que hay en la novela. a mí me parece excelente la radiografía que haces de la situación del arte contemporáneo en este caso, porque es muy parecida a la de mi país de origen, que es Argentina, y es muy parecido a lo que sucede también aquí en México. Entonces, en el momento en el que iba leyendo, porque aparte, al menos he reconocido en la voz de los personajes, entiendo cosas tuyas, ¿no? Claro, Ideas tuyas que se van filtrando en la voz y en la garganta de cada uno de los personajes. Y de a poquito vas viendo que la similitud hacia el lado del insólito, porque tranquilamente esto podría haber pasado en Buenos Aires o aquí en el DF, con los mismos resultados, que todos ponen cara de, claro, ah, se perdió. claro, Eso es sorprendente. Y después quiero hacer mención a esto que te acabo de comentar, a veces, si no estamos muy alejados, me gustó mucho la manera en la que de a poquito vas insertando
esa voz propia, ¿no? Hay algo al principio que me parece excelente, que es como que aquel que verdaderamente no dice lo que piense, bueno, le tendría que pasar algo malo. Lo dice. Eso ya fue como algo que me secuestró del libro. Dije, no, no, para esto es genial. Esto tiene que ser ley. Y digo, ¿es algo que te propusiste realmente? ¿Cómo manejaste esa pequeña filtración del Juan en esas voces? Si lo reconoces en el armado final. Sí. Yo lo he visto en varios lugares. Sí, entonces, primero hay una filtración que seguramente no puedes controlar del todo, ¿no? Digamos que, después, claro, tú vas a poner, a narrar a 73 personas diferentes, ¿no? No quieres, por supuesto, porque, como he dicho antes, la mayoría no adquieren eh, eh, la entidad de personajes, se quedan en personas, en voces, ¿no? Entonces, pero no quieres crear una fiesta de disfraces en la que Claro, cada narrador vaya disfrazado de una cosa y sea un universo en sí mismo y tú quedes prendado y digas, este ser es único y se distingue de los demás. No, no, porque lo que tienen que hacer muchos es prestar un testimonio y ser, digamos, una cadena de transmisión, no estrellas invitadas a la fiesta de la novela, ¿no? Entonces, mm, es inevitable que que haya varios grupos de narradores, digamos, que compartan, digamos, una fuerza expresiva o una característica del lenguaje muy común, ¿no? Eh, porque si no, eso, acabarías convirtiéndolos en disfraces y la novela no es eso. Entonces, claro, hay unos narradores que trabajas desde el punto de vista del registro lingüístico de una forma más particular, porque le quieres efectivamente dar más dimensión. Y por supuesto, está ese din que de vez en cuando suena a lo largo de la novela que remite al autor de la misma, ¿no? Digamos que se trata de escribir siempre lo que la novela necesita, ¿sabes? Pero claro. sin renunciar a que cuando alguien la lea, por ejemplo, a ciegas, en un momento dado no pueda, en un momento dado pueda decir, ostras, puede ser de Tallón esta novela, ¿no? Digamos que todos tenemos una voz, ¿vale? Que en función del libro, pues sofocamos, o, amortiguamos, ponemos en sordina, pero no podemos matarla durante Claro. todo el libro, ¿no? Y tampoco veo por qué hay que matarla, ¿no? Digamos que en un momento dado hay que atenuarla porque no puede ser que la voz se imponga sobre el proyecto, ¿no? La voz puede estar en el proyecto, más o menos subrayada, ¿no? Entonces, sí, yo supongo que a veces no es una cuestión de tono o del uso del humor, sino, no sé, que se dejan caer los narradores dejan caer algunas observaciones que un lector puede pensar. Aquí hay algo más que una idea de este narrador, ¿no? Aquí hay una idea que, que puede ser que puede ser la del autor, ¿no? Bueno, sí, sí. Que a mí me parece buenísimo porque, bueno, como ha sido lector, es un poquito lo que decimos de, bueno, estás conociendo, en cierta forma, a través de un trabajo en donde no es protagónico, estás conociendo al autor, ¿no? Estás empezando Claro, a armar otro rompecabezas en paralelo al de la obra. claro. Juan, te quiero hacer una preguntita porque, bueno, ya vamos redondeando el tiempo de la entrevista, pero no me quiero quedar con las ganas de saber si tenés pensado venir aquí a México. Obviamente cuentas con nosotros para lo que sea necesario. Nos encantaría, si eso sucede, poder contar contigo en la entrevista, pero quería saber cuáles eran tus planes para continuar trabajando con el libro.
Bueno, el libro salió en España en febrero, estamos a noviembre y como ves, yo sigo haciendo promo. Claro, el libro a México llegó hace un mes y medio o 2 meses. Yo estuve en México hace un mes. ¡Ah! Sí, porque estuve en el High Festival de Querétaro. Claro. Estuve 4 días en Querétaro y 2 en Ciudad de México. ¿Sabes? Entonces, no voy a volver inmediatamente a México. Ok. Pero bueno, no sé, este año no, pero Guadalajara pues está ahí, quizás pueda volver. Estuve el año pasado. Bueno, Bueno, queda a ver, tendido el puente, sería claro, yo hago esta realmente muy interesante poder tener una charla más extensa y en vivo. Y nada, por último, dos preguntitas. Una, me gustaría saber si ya estás trabajando en un nuevo proyecto, si tenés ganas de comentarlo. Sí, Qué bueno, qué bueno. empecé ayer. Ah, Digamos, mirá, bueno, digamos que empecé ayer a escribir. El proyecto llevaba 2 meses en fase de libreta roja. Yo cuando compro libreta roja es que va a haber novela, ¿vale? Eh, la libreta roja ya lleva 90 páginas de anotaciones, con lo cual significa que además de que va a haber novela, la novela ya va a adquirir velocidad en cuanto abra el documento de Word y me ponga a trabajar sobre él. Eso es algo que hice ayer. bien. Empecé el 1 de noviembre, porque también el 1 de noviembre, esto es casualidad, empecé también obra maestra, y entonces sí, estoy escribiendo una novela que arranca en Ciudad de México. Su protagonista es un empresario gallego del sector funerario y está en México para ampliar negocio, ampliar mercado. México es un país muy bueno para que un empresario del sector funerario abra mercado aun viniendo de España. Y bueno, no te voy a contar nada más. No, 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 ya ahí ya quedamos con el anzuelo. Qué bueno. Y bueno, por último, si tenés ganas, me gustaría que nos regales unas palabras sin filtro directamente sobre la novela. Para todos nuestros lectores, para el que quiera acercarse a ella, directamente lo que tengas ganas de decir sobre obra maestra. Obra maestra es el retrato de un país, de una sociedad, de una época, de un país en la que se produjo eh, a- eh, uno de los escándalos del mundo del arte, ¿sabes? Más extraordinarios, absurdos, ridículos que se han producido en el ámbito del arte. Desapareció, se perdió en realidad una escultura de 36 toneladas, no con la estrategia de lo pesado y lo monumental, sino con la estrategia de lo ligero, porque desapareció sin dejar rastros, sin una sola huella, sin que a día de hoy, muchísimos años después, sí, hayamos podido sacar en limpio algo. Entonces, se trata de contar eh, la anécdota, pero también de explicar el país en el que eso pasó y cómo en algunas culturas nadie nunca tiene la culpa, ¿sabes? En especial si lo que se pierde en este caso es de todos, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, de mi parte no quedan más que agradecimientos por tu tiempo, por la Nada, un voluntad de placer. charlar con nosotros y bueno, me doy más que satisfecho por lo conversado. No sé si tú tienes ganas de contarnos algo más y si no, No, espero con na- ansias la próxima conversación contigo. ojalá que en México, ¿vale? Ojalá que sea aquí. Un abrazo fuerte. Un gran abrazo y que tengas un excelente día. Gracias por todo. Igualmente. Bye, bye. Bye.